¿no? Para que el movimiento pueda ser de alguna manera completa como la que queremos realizar. En el ser humano, básicamente la mano, ¿no? Tiene las características de tener movimientos muy coordinados, muy finos para realizar las actividades que el ser humano puede realizar. Entonces también tenemos que este sistema tiene otras funciones como por ejemplo el control del movimiento voluntario, se encarga también de mantener un tono muscular adecuado, porque el tono muscular cuando se daña la vía piramidal se puede volver pues hipertónica, ¿no? Lo que llamamos espasticidad. En cambio, cuando se afecta la vía extrapiramidal, se puede disminuir ese tono muscular, ¿no? Haciendo que el paciente esté hipotónico. Y también la producción de movimientos automáticos, ¿no? Por ejemplo, movimientos emocionales, instintivos, como cerrar el ojo en un momento a otro. Cuando hay una crisis, por ejemplo, de ansiedad, también aparecen ciertos movimientos, ¿no? Hasta temblor, por ejemplo, puede aparecer, de miedo también, ¿no? Hay temblores, hay incluso sensaciones de que algunas partes del cuerpo se pueden mover en forma sola, ¿no? Los movimientos aprendidos también, ¿no? Que no son praxias, sino básicamente por la vía extrapiramidal, asociados que acompañan los movimientos voluntarios que se pueden realizar. El síndrome extrapiramidal se define pues como un conjunto de síntomas y signos relacionados con una fisiopatología común, ¿no? Que es el compromiso de los ganglios basales y sus conexiones. Y obedece pues a diferentes etiologías, ¿no? Como habíamos visto las etiologías que se presentan en el sistema nervioso central, como son las infecciosas, tumorales, degenerativas, vasculares, etcétera, también tienen las mismas características en lo que son los ganglios basales, ¿no? Y pueden producir este tipo, en este caso, los síntomas van a ser de tipo extrapiramidal, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Que son características de que esta zona ha tenido una lesión de alguna manera. Siguiente. Entonces, como habíamos dicho, pues la ubicación de los ganglios basales, que es en la parte central del hemisferio cerebral, está en contacto también con los ventrículos laterales, ¿no? Y son grupos de núcleos, los cuales se encuentran en estas zonas y tienen diferentes tipos de funciones, ¿no? Como por ejemplo el putamen, que tiene más relación con lo que son con la aparición de movimientos tipo balismo y balismo, ¿no? El globo pálido que relaciona más con el temblor, ¿no? El núcleo caudado que se relaciona más con las coreas, ¿no? Cuando se dañan estas zonas. Y estas se encuentran separadas pues por la cápsula interna, pero si ven la relación que hay entre cápsula interna y ganglios basales, pues están incluso muy relacionadas porque pasan por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay algunas vías que se interconectan, ¿no? Con la vía piramidal. Entonces, para el funcionamiento de la vía extrapiramidal, pues son varios procesos en los cuales hay incluso una estimulación a nivel de lo que son los ganglios basales por la corteza cerebral, o sea, por la vía motora, y nuevamente, ¿no? Hay conexiones que vuelven a la vía motora para que el movimiento ya sea más coordinado. Y también en este proceso se va a encontrar neurotransmisores, ¿no? Los cuales son importantes y cuyas alteraciones también pueden hacer de que aparezca clínica de lo que son los movimientos involuntarios, como por ejemplo las más importantes, ¿no? La dopamina y la acetilcolina, ¿no? Cuyos desbalances pues ocasionan la mayor parte de los problemas tipo enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Por la disminución del levodopa o algunos tipos de temblores por el exceso también de acetilcolina, ¿no? Entonces ahí tiene que haber una relación exacta para que no aparezca sintomatología, especialmente eh, de la composición de estos neurotransmisores que son muy, muy importantes en esta región. El incluso pues se puede incrementar la dopamina con medicamentos, ¿no? En el caso del F. Parkinson, lo que ocurre con los medicamentos como son los que van a incrementar la producción de dopamina o los dopaminérgicos, ¿no? Como la levodopa. Siguiente.
Entonces, la anatomía de estas zonas, pues hemos dicho que está constituido por los ganglios basales, que son núcleos grises, ¿no? Por eso y ya se quitó de alguna manera el término de ganglio basal, ¿no? Porque no son ganglios, sino son núcleos. Entonces, correctamente se debería decir núcleos basales, ¿no? Que se encuentran en la parte central de los hemisferios cerebrales, porque son núcleos grises y los circuitos de interconexión que estas tienen, como habíamos mencionado, incluso que tienen circuitos de ida y vuelta con la corteza cerebral, así como también con lo que es la médula espinal y el cerebelo, ¿no? En los núcleos grises que se encuentran en esta región se incluyen pues el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, ¿no? Cada uno que tiene, como les dije, una importancia. El cuerpo estriado, por ejemplo, está constituido por lo que es el núcleo caudado y el putamen en la parte dorsal. El núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio y la amígdala en lo que es la parte ventral de este núcleo, ¿no? Que es el más grande de todos. Esa asociación se denomina cuerpo estriado. El conjunto putamen globo pálido en conjunto se va a denominar pues núcleo lenticular, que están separados del tálamo por el brazo posterior de la cápsula interna y del núcleo caudado por el brazo anterior de la cápsula. Sí, entonces estamos viendo esa relación que tienen con la vía también piramidal, ¿no? Entonces, y también hay muchas vías que conectan cada núcleo con uno de ellos. Por ejemplo, el núcleo lenticular puede estar conectado con el putamen o el globo pálido, ¿no? Y ahí están también, ¿no? La presencia de los neurotransmisores, especialmente de neurotransmisores como dopamina y acetilcolina. Siguiente. El cuerpo estriado, que es el núcleo que hemos visto, que es componente de esta vía, va a tener aferencias que van a provenir de la corteza cerebral, ¿no? Que son excitatorias y especialmente la corteza motora, lo que va a hacer que aparezca el movimiento. A través de las vías córtico-estriadas de las zonas de la corteza cerebral frontoparietal, ¿no? Entonces, pues aquí hemos dicho que las vías siempre tienen su nombre, de dónde provienen y a dónde van, ¿no? Como en el caso de esto, ¿no? Cortico-estriada va de la corteza hacia el núcleo estriado. Los núcleos intralaminares del tálamo, la sustancia negra y los núcleos del rafe mesencefálico también son aferencias, ¿no? Que provienen del tálamo, básicamente, hacia los núcleos basales. Para la producción de algunos movimientos son importantes pues, los sistemas que descienden desde las estructuras subcorticales, ¿no? Como son, por ejemplo, el haz rubroespinal, el haz vestíbuloespinal, el haz tectoespinal y el haz reticuloespinal, ¿no? Entonces, algunos se encargan de producir movimientos, lo que es en las extremidades, especialmente de miembros superiores, y otros también a nivel interconectados con otros núcleos, como el núcleo del octavo, ¿no? El núcleo vestibular, el cual también, si vemos, por ejemplo, sus alteraciones pueden producir alteraciones en el movimiento, como una presencia de un signo de Romber o algunas dismetrías que son propias de daño a ese nivel. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta de que puede haber lesiones a esos niveles, tenemos que ver qué tipo de movimientos anormales podemos encontrar, ¿no? Y son también de acuerdo al núcleo basal que se va a lesionar, pero muchas veces son lesiones que afectan en general a todos los núcleos basales, ¿no? Como el caso este, de los temblores esenciales o otro tipo de movimientos involuntarios más poco frecuentes, ¿no? Como las distonías, por ejemplo, que son generalizadas. Entre estos dos movimientos tenemos, pues, voluntarios, automáticos. En los voluntarios tenemos los hipercinéticos, o sea, el aumento del movimiento, como puede ser un temblor, ¿no? O también el hipocinético, ¿no? Como las bradicinesias. Automáticos es una pérdida de la mímica emocional, desaparición de movimientos asociados, ¿no? En este, en este tipo el principal problema que se ve en lesiones de los ganglios basales que va a tener toda esta sintomatología es pues el síndrome parkinsoniano y especialmente la enfermedad de Parkinson, ¿no? Ahí vamos a ver movimientos más que todo hipocinéticos, pero también hipercinéticos, porque el temblor es hipercinético y la bradicinesa es hipocinética.
y como también automatismos, ¿no? Como pérdida de la mímica facial, etcétera. También vamos a ver trastornos del tono. En este caso vamos a ver más que todo hipotonías y en algunos casos excepcionales hipertonías por lesión en los núcleos basales. Y en los trastornos de la postura, especialmente las distonías, ¿no? Que pueden ser focales o generalizadas, pero en sí las distonías más frecuentes son las focales, ¿no? Que van a hacer de que haya un trastorno en la postura, ¿no? Un caso, un ejemplo, siempre la tortícolis, ¿no? Que produce también un dolor, pero que cambia la postura del cuello, ¿no? Y hay otros tipos también de distonías con movimientos más rápidos, ¿no? Entonces, también de modo accesorio, estos trastornos, especialmente del movimiento y de todos los que se producen en la vía extrapiramidal, pero acompañarse de cialorrea, seborrea, sudoración y fenómenos vasoactivos, ¿no? A consecuencia de que también en los núcleos basales vamos a encontrar áreas autonómicas, ¿no? Entonces puede presentar algún tipo de disautonomías cuando presentan estas enfermedades. Siguiente. Entonces, viendo primero los trastornos del movimiento, vamos a ver que eh, en sí los más importantes son la hipocinesia o también llamada bradicinesia, ¿no? O sea, en este caso hay disminución de los movimientos. Se caracteriza por dificultad en la iniciación y ejecución de un movimiento voluntario, ¿no? En este caso hay una pobreza y lentitud global para poder realizar un movimiento. Hay hipomimia o inexpresividad facial, ¿no? La cara se vuelve, como se describe, ¿no? Con una cara de jugador de póker, o sea, que es sin presentar cambios, ¿no? Con las emociones, se mantiene siempre el mismo, igual, ¿no? Esa cara. Puede haber falta de movimientos asociados, como por ejemplo el balanceo de brazos al caminar, ¿no? Y la micrografía, reducción del tamaño de la escritura, ¿no? Todo eso a consecuencia de la hipocinesia o bradicinesia. Y todas estas características vamos a encontrar tanto en la enfermedad de Parkinson como en la enfermedad de Huntington, ¿no? Que son dos patologías que afectan justamente a los núcleos basales, ¿no? Ambas, pues, de carácter degenerativo. Obviamente que la enfermedad de Huntington es mucho más hereditaria, ¿no? Que hace de que haya lesiones a este nivel. Pero en sí, las lesiones, pues, en ganglios basales tienen esas características en el movimiento disminuido, ¿no? Que son la hipocinesia y la bradicinesia. Siguiente. En lo que se refiere a las hipercinesias, vamos a ver los siguientes movimientos involuntarios, ¿no? El temblor, ¿no? Que son movimientos de músculos flexores y extensores que, bueno, tienen diferentes características, ¿no? Los temblores por su forma en el momento en el cual se presentan, también por las características mismas del grado de temblor que puede haber, ¿no? Que puede ser medido incluso si es rápido, lento o muy, muy lento, ¿no? Los coreas también, ¿no? Son movimientos de todo el cuerpo, movimientos lentos, pero que hace de que el paciente no tenga una estabilidad, por ejemplo, para caminar ni para sentarse, ¿no? Entonces, en ese caso, el paciente tiene un movimiento continuo, constante, ¿no? El balismo, ¿no? Que es otro tipo de movimiento hipercinético en el cual pues aparecen movimientos ya mucho más es, movimiento de todo por ejemplo, el miembro superior, ¿no? Que va a producirse desde el brazo, ¿no? Como una especie de lanzar algo, ¿no? El lanzamiento de una bala, pues se denomina balismo, en el cual pues principalmente va a haber incluso lesiones de músculos, de ligamentos, ¿no? A consecuencia de dolor que puede ser muy, muy fuerte, muy, muy intenso. En las mioclonías, pues las mioclonías sí son de características diferentes, ¿no? Movimientos de la articulación tipo sobresaltos también, ¿no? Generalizadas, pero muchas veces pueden presentarse por lesiones de la corteza y caracterizarse como una epilepsia mioclónica, ¿no? O como movimiento involuntario también a consecuencia de lesiones en los ganglios basales
o también en la médula espinal. O sea, la mioclonía, a diferencia de otros movimientos, pues puede producirse en otras partes más del sistema nervioso central y no solo en los núcleos basales, ¿no? Y los tics, pues son movimientos en los cuales aparecen en forma involuntaria, pero son más controlables, ¿no? Cuando un paciente se concentra, pero apenas tiene una sensación de que tener eh, algún estrés, algo quiere, se produce el movimiento involuntario, ¿no? Algo se acompaña incluso de algunas palabras. El temblor es rítmico y es alternante, ¿no? El core es irregular, al azar, semidirigido por diferentes partes del cuerpo. El balismo, pues es súbito, ¿no? Amplio, enérgico, a menudo involucra toda una extremidad, ¿no? Como lanzar una bala. Por eso se producen lesiones incluso. Y las mioclonías, pues son súbitos, breves, como un sobresalto, ¿no? Se puede decir shock like, que puede hacer que incluso se pueden soltar, tirar algunas cosas con la mano, con otras partes del cuerpo. También dependiendo si la mioclonía es focal o es generalizada, ¿no? Siguiente. Bueno, con lo que se refiere a los temblores, vamos a ver que son movimientos involuntarios, oscilatorios, rítmicos, regular en amplitud y frecuencia, ¿no? Se producen en ciertas partes del cuerpo alrededor de un eje. Puede ser solamente en miembros superiores, puede ser también en la cabeza, el cuello, miembros inferiores, o también hasta incluso en la lengua, en la voz, ¿no? Temblor en la voz, dependiendo de las enfermedades que pueden estar relacionadas con ese temblor. Em, Su exploración de los temblores, pues se puede ver de varias maneras, ¿no? Especialmente si sospechamos de qué tipo de temblores, porque tenemos que ver en qué momento se presenta, si es un temblor en el reposo, si es un temblor en la acción o si es un temblor en la postura, ¿no? Entonces son varios, se presenta en diferentes formas y algunas características de estas ya nos puede decir de qué patología se trata. Por ejemplo, el temblor en el Parkinson se presenta en reposo, ¿no? En reposo, pero también en acción. Entonces no es tan cierto que solo sea en el reposo, ¿no? En cambio, en temblor de acción, más que todo pueden ser temblores por lesiones cerebelosas o también temblores de origen en ganglios basales, ¿no? Como un temblor esencial. El temblor de acción, pues es un temblor postural o de actitud, temblores intencionales o también del movimiento, ¿no? Y el temblor de reposo Parkinson, el Wilson, y también en la intoxicación de metales pesados podemos observar un temblor en reposo, pero obviamente más característico es verla en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero que se acompaña de otros signos, como por ejemplo bradicinesia, rigidez también, ¿no? De rigidez, que hace de que el paciente ya tenga característicamente todo un síndrome, que es en este caso el síndrome de Parkinson. Siguiente. Bueno, son las pruebas para determinar el tipo de temblor, ¿no? Que podemos ver. Obviamente el temblor lo vamos a observar hasta el paciente que ingresa, ¿no? Al consultorio, donde lo veamos. Si es en reposo, pues se notará desde el principio, ¿no? Entonces, para ver en qué momento se produce el temblor, podemos hacer que el paciente se siente tranquilamente y ponga las manos sobre las piernas, ¿no? Y ver si es que hay un movimiento, ¿no? Luego también podemos hacer que el paciente haga un juramento de Barré y ver en qué momento está temblando. Incluso en ese momento se le podría poner una hoja de papel, ¿no? Encima de la mano para ver hasta qué punto se mueve y si es que hay un temblor muy marcado, o porque a veces son temblores muy, muy leves pero cuando se le pone una hoja de papel se nota cómo se mueve, ¿no? Si es muy fino, si es amplio, pues se verá de esa manera, ¿no? Luego también hay que ver si en ese caso cuando hay los temblores puede haber también dismetrías, ¿no? Para ver si el temblor puede ser de origen cerebeloso. Entonces hay que hacer mm, la evaluación de lo que es el dedo nariz y también dedo, ¿no? Con el del paciente. Y la otra forma es agarrar un vaso con agua, que el paciente lo levante
Y primero, ¿no? Con una mano y luego con la otra y ver si es que está moviéndose mucho y si hay un temblor. El de la hoja de papel es más o menos similar, solo que es mejor realizarlo en el juramento de barre con el papel. En cambio, el vaso de agua, pues tiene que realizarse uno por uno en ambas manos y comparar también cuál se mueve más, ¿no? Otra forma también hacerle escribir al paciente su nombre o hacerle poner algún gráfico, ¿no? O también números para ver cómo está su escritura y si está muy tembloroso, ¿no? Siguiente. Lo que respecta al Corea, pues son sacudidas musculares rápidas e irregulares que ocurren en forma involuntaria y también son impredecibles, ¿no? El paciente con Corea, pues sus sacudidas pueden hacer de que incluso pueda perder la postura, caerse, pero desde que lo vemos caminar, ¿no? Es una marcha ya diferente, una marcha tipo no conserva la coordinación y el balanceo, ¿no? Estricto, y puede incluso mover ciertas partes del cuerpo, ¿no? Como la cabeza, el tronco, las extremidades, ¿no? Entonces, la principal enfermedad que produce Corea es pues, la Corea de Huntington, pero otros tipos de patologías también que pueden producir movimientos tipo coreicos. Entonces, estas coreas carecen de ritmo e intencionalidad. El movimiento pues, no es igual siempre, puede ser por momentos más intenso, en otros momentos no tanto, ¿no? Tiene es su continuo fluir el movimiento, ¿no? Que pasa sin transición de un grupo muscular a otro. Por ejemplo, puede empezar en el cuello, luego pasa al brazo y a la pierna, ¿no? Ese tipo de movimiento. Puede afectar a grandes grupos musculares, ¿no? Como en caso de que sea una corea generalizada, o a pequeñas partes del cuerpo, ¿no? En caso de coreas focales, que puede afectar incluso la lengua, solamente la mano, o comprometer un hemicuerpo, ¿no? Lo que se va a llevar hemicorea. Al igual, ¿no? Que en toda la patología neurológica, si vemos solamente un hemicorea, habrá que pensar más en una lesión a nivel de ganglios basales, como un tumor, un proceso expansivo, una infección, etcétera, ¿no? Que cuando es un corea global, ¿no? Si es global, pues que todas las cuatro extremidades, la cabeza, el tronco, ahí pensemos más en Corea de Huntington, ¿no? O en otro tipo de coreas como Corea de Sydenham, ¿no? Que se ocasiona más en niños posinfección de estreptococos, ¿no? A nivel de la amígdala. Entonces, las coreas pues tienen que evaluarse de acuerdo también a su presentación, ¿no? A su generalización o focalización. La marcha danzante del Corea pues es irregular, inestable y el paciente bruscamente se inclina o se sacude a un lado o al otro, ¿no? Entonces, en este caso siempre, si sospechamos de Corea, hay que ver siempre al paciente caminando, hay que pedir que camine y vamos a ver la marcha típica del paciente con Corea, ¿no? El cual es incluso, se ve como si estuviera tratando como si quisiera bailar, ¿no? Que estuviera haciendo una marcha en broma, ¿no? Porque puedes pensar porque este paciente está caminando de esa manera. Entonces, el paciente con Corea tiene también otras características. Bueno, eso vamos a ver cuando sale el Corea de Huntington, que no solo es el movimiento, sino también otro tipo de signos que lo acompañan, ¿no? La Corea y bradicinesia pueden coexistir pues, en el mismo paciente, o sea, un Corea de Huntington y el parkinsonismo inducido por fármacos asociados con disinesia tardía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Un paciente con Corea de Huntington se le da pues medicamentos para que baje el movimiento, inhibidores de la levodopa, ¿no? Como son el haloperidol, la risperidona, ¿no? Antipsicóticos. Pero estos mismos antipsicóticos pueden producir un cuadro parkinsoniano, ¿no? Con bradicinesia, temblor y rigidez. Entonces, el estar teniendo pues momentos en que o estar teniendo medicación para una enfermedad puede causar también la otra, porque en el sistema nervioso central a nivel de ganglios basales, como los neurotransmisores son los que hacen que el movimiento se mantenga normal, esos cambios pueden ocasionar que aparezca otros movimientos solo por el medicamento más que por la misma enfermedad, ¿no? Siguiente.
En el balismo hemos dicho que es una correa pues unilateral, pero con mayor movimiento, ¿no? Entonces es difícil a veces diferenciar entre un hemicorea o un hemibalismo, ¿no? Solo que el hemibalismo, el movimiento será un poco más brusco, más intenso, ¿no? De mover el especialmente extremidad superior, ¿no? Pero obviamente el hemicorea o el hemibalismo son tanto miembro superior como miembro inferior, ¿no? Entonces, en este caso, en el hemibalismo puede haber también movimientos tipo espásticos, ¿no? A nivel de los miembros, en la mano, principalmente en el codo. Son involuntarios, son rápidos y no tienen pues una coordinación, ¿no? Incluso al paciente se le pide que trate de controlar y a veces no lo realiza. También es importante mencionar, ¿no? Que la mayor parte de los movimientos involuntarios desaparecen durante el sueño, ¿no? No se producen, por ejemplo, los coreas, los hemibalismos, los mismos temblores en el Parkinson, pues cuando el paciente está dormido no están presentes, ¿no? Desaparecen todos esos movimientos, ¿no? También podemos usar otros términos, ¿no? En caso de que haya un movimiento solo en miembro superior muy intenso, brusco, tipo que está nadando, digamos, ¿no? Pues hablamos de de monovalismo, ¿no? Parabalismo cuando es en miembros inferiores, un solo lado, ¿no? Y el bivalismo cuando afecta a ambos miembros superiores, que pueden tener movimientos muy intensos. Siguiente. En el caso de las mioclonías, pues son sacudidas intensas, fuertes las articulaciones, ¿no? Sacudidas mioclónicas son contracciones musculares bruscas, rápidas e involuntarias de un segmento corporal, ¿no? Partes o de varios segmentos al mismo tiempo, ¿no? Su origen está en el sistema nervioso central. Sus manifestaciones presentes, ¿no? En miembros, en tronco, o en cara, en los ojos también, en el velo del paladar, en faringe, en diafragma, ¿no? Por ejemplo, el hipo es un tipo de mioclonía, ¿no? Cuando uno tiene hipo es una mioclonía. Las clasificaciones pueden ser focales, multifocales o generalizadas. Cuando hablamos de generalizadas, pues podemos también sospechar de que se trata de algún tipo de epilepsia tipo mioclónica, ¿no? Porque también hay epilepsias mioclónicas, las cuales su patología, su lesión está pues a nivel de la corteza cerebral. En cambios focales o multifocales, pues su lesión está en los ganglios basales y son más continuos, ¿no? A diferencia de las epilepsias mioclónicas, que como toda epilepsia, pues tiene un periodo corto, rápido y puede producir trastorno de la conciencia, ¿no? Las generalizadas. También hay mioclonías fisiológicas, ¿no? Es cuando, por ejemplo, estamos por dormir y nos salta el cuerpo, ¿no? Un sobresalto o obviamente pueden ser también patológicas si son muy frecuentes o duran mucho o en la noche se presentan en forma continua, ¿no? Pero si es un rato y solo al estar empezando a dormir o en el sueño también algunas mioclonías son normales o fisiológicas, ¿no? Mioclonías esenciales también algún tipo de mioclonía, el cual tiene un carácter genético, ¿no? Se presenta con mioclonías en forma generalizada, pero pues no son muy frecuentes, ¿no? El mioclonía epiléptico, como habías mencionado, por lesiones en la corteza cerebral, ¿no? Puede confundirse con otro tipo de mioclonías, pero en este caso son pasajeras rápidas y deja pues trastorno de conciencia. Y las mioclonías sintomáticas, ¿no? Son aquellas que se evidencian por lesiones, un tumor, por ejemplo, en ganglios basales, pues que está produciendo mioclonías, o también alguna secuela de lesión a nivel de la médula, ¿no? Por las conexiones que existe entre la vía, por ejemplo, rubro espinal. Siguiente. Otro tipo de movimiento involuntario que también es frecuente ver son las asterexis, ¿no? Es la interrupción brusca y espontánea del tono postural. Son movimientos involuntarios súbitos o como un aleteo, ¿no? Pues se llama flapping. Especialmente se va a evidenciar en las manos. Al extraer los brazos con las manos hiperextendidas aparece una caída súbita y retirada de ¿no? Que va a hacer de que aparezca ese movimiento tipo aleteo, el cual este, se va a evidenciar en algunos tipos de encefalopatías metabólicas, ¿no? Por aumento de la toxicidad a nivel del cerebro
y especialmente en las encefalopatías hepáticas, donde es una evidencia de que ya hay una afectación a nivel encefálico, ¿no? De larga data, aparece este flapping, ¿no? Junto con otros signos de, por ejemplo, en la cirrosis, ¿no? Como ictericia, ascitis, etcétera, pues hay que buscar también un flapping, nos dice de que el trastorno es de mucho tiempo. También puede aparecer en el síndrome urémico, ¿no? Pacientes que están en diálisis o que no están controlando su urea y sus creatininas están también altas, puede producir se puede producir flapping en ellos, ¿no? En otros también, ¿no? En algunos trastornos endocrinológicos como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo de larga data sin tratamiento aparece también flapping. También se puede hacer esa maniobra en los pies, ¿no? No solo en las manos y ver si es que hay una respuesta, pero más frecuentemente se ven manos. Siguiente. Los tics son, pues, movimientos bruscos, recurrentes, rápidos que abarcan determinados grupos musculares. Percibido por el paciente como una necesidad irresistible de producir movimiento, ¿no? O sea, cuando hacen ese movimiento, el paciente con TIC siente un alivio de la molestia que le puede estar causando, ¿no? Esa sensación, entonces, hace el TIC y se queda más tranquilo. Pero también a veces si le decimos, no lo hagas, no lo va a hacer un tiempo, no lo va a controlar hasta que encuentre nuevamente el momento de volverlo a hacer, ¿no? Los tics pueden ser también vocales, como sonidos o palabras, como un ladrido, un gruñido, un silbido, una tos también, ¿no? Pueden ser tipos de tics, o sea, no siempre son movimientos de los ojos o el hombro, etcétera. A veces pues, está tosiendo, ¿no? Y son como un tic, ¿no? Que se produce en ese momento, ¿no? Eh, eh, Pueden ser también tics complejos, ¿no? Como por ejemplo palilalia, ecolalia, coprolalia, ¿no? O sea, hasta tics donde pueden agarrar heces y meterse a la boca, pues, ¿no? O meterse el dedo al ano y también en niños, ¿no? Principalmente, ponerse a la boca, ¿no? Como una cuestión que le causa tranquilidad, ¿no? A sus ansiedades de ese momento. Hay los tics motores pueden ser simples o complejos. Los simples son localizados en pequeños grupos musculares, ¿no? Como por ejemplo en los hombros, ¿no? Mueven los hombros, o también en los músculos de los auriculares, ¿no? Pues se cierran el ojo a cada rato, ¿no? Están cerrando y abriendo el ojo a cada momento. O también complejos, ¿no? Que son secuencias repetitivas de movimientos coordinados. Por ejemplo, empiezan con movimiento en el cuello, luego el hombro y todo el tronco, ¿no? Lo mueven entonces. Eso también son movimientos ya más complejos. Y pueden haber tics acompañados, ¿no? De lo que es vocales y motores, ¿no? Especialmente en el síndrome de Tourette, ¿no? Que es, que se caracteriza por eso, ¿no? Ser tics complejos tanto vocales como motores. Siguiente. Los tics pueden ser clasificados en tres grupos, ¿no? Los tics simples o transitorios, que es común en niños y desaparecen en forma espontánea dentro del año, ¿no? Por eso que en niños no hay una causa ni un tratamiento, ¿no? Entonces solamente se espera y al año puede desaparecer completamente el tic, ¿no? En este caso, pues no requiere ningún tratamiento, pero como tampoco hay para la mayor parte de tics, ¿no? Tics simples crónicos presentes a cualquier edad, con frecuencia comienzan en la niñez y en la mayoría de los casos el tratamiento no es necesario tampoco, ¿no? Entonces, pero sí pueden durar mucho más tiempo, más que un año. Y tics crónicos motores complejos y vocales constituyen, pues, como les mencionaba, el síndrome de Guillain-Barré o síndrome de Tourette, en el cual el paciente tiene tanto tics vocales como motores. En el tic vocal, ¿no? Hablan una palabra, ¿no? Casi siempre son groserías, ¿no? Que puede empezar a decir. Y luego hace el movimiento, ¿no? Complejo de la cabeza al hombro y mueve todo su cuerpo, ¿no? Estos pacientes también tienen algunos otros tipos de trastornos del sueño, pesadillas, distonías, etcétera. Siguiente. Ahí está justamente hablando del síndrome de Guillain-Barré, pues son tics motores crónicos que comienzan en la cara, luego se generalizan al tronco y los miembros, ¿no? Se están asociados con trastornos psíquicos, comportamiento fóbico, obsesivo compulsivo, ¿no? Pacientes psiquiátricos
Las pacientes con déficit de atención, agresividad sexual o automutilación, ¿no? Que tienen ya trastornos de conducta desde muy pequeños, pero que son ese tipo de tics. Se presentan con tics vocales o simples, ¿no? En la mayoría de los casos suelen heredarse de forma autosómica dominante, ¿no? Y la mayor parte se llega a curar también con el paso del tiempo, pero puede haber casos de que quede siempre el TIG, ¿no? O incluso incrementarse cada vez más los tics de Tourette. Siguiente. Bueno, y ahora, en lo que son los trastornos del tono, pues como mencionamos, hay hipotonías e hipertonías, ¿no? En lo que se refiere a la hipertonía, es pues, el aumento del tono muscular que acompaña algunas enfermedades extrapiramidales y se va a denominar rigidez. Eso hemos dicho siempre, ¿no? Que cuando hay un aumento del tono por lesión de la vía piramidal se llama espasticidad. En cambio, cuando es la vía extrapiramidal se llama rigidez. Y en este caso vamos a ver el signo de la rueda dentada, ¿no? Cuando hacemos la evaluación del tono muscular. Y también en la rigidez se observa pues lo que es el aumento del tono y al separar, ¿no? Esa ruedita dentada. Las enfermedades extrapiramidales que cursan con hipertonía tenemos en el caso de la degeneración hepatolenticular, ¿no? Que es por una lesión del hígado y produce incremento de componentes que el hígado no puede, mm, no la puede metabolizar y va a producir un daño a ese nivel, ¿no? Del núcleo lenticular y va a haber espasticidad muy marcada. En la enfermedad de Hannover-Spatz, ¿no? Que es una hipertonía marcada, pero también con distonías, en el cual pues más que todo genético, ¿no? Con trastornos genéticos de los ganos basales. Pero en la época de los nazis, pues los nazis hicieron experimentos, ¿no? Donde estimulaban los ganglios basales y hacían que aparezcan los mismos signos, ¿no? Como hipertonía y distonías. Por eso que hace poco le han quitado ese nombre, ¿no? De Hannover-Spatz, porque era un nazi que experimentó con judíos, ¿no? Haciéndoles, sí, en vivo les metían algunos tipos de agujas a nivel de los ganglios basales para ver qué tipo de síntomas podría producir. Por eso que se quitó, ahora se llama solo distonía generalizada, tipo, ahorita no me acuerdo, pues con el nombre de gencito que tiene, ¿no? Y obviamente la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que afecta a grupos musculares amplios, que pueden ser generalizadas, más que todo, y también de ambos lados, ¿no? ¿Qué características tiene un paciente con hipertonía? Pues hay cabeza y tronco inclinados hacia adelante por el aumento del tono en el cuello, brazos aducidos y a ambos lados del cuerpo, ¿no? Por el aumento del tono muscular a ese nivel, codos y rodillas parcialmente flexionados y muñecas algo extendidas con los dedos bastante flexionados, ¿no? Entonces, eso habla de una hipertonía en la enfermedad de Parkinson. Siguiente. Para poner de manifiesto la hipertonía de la enfermedad de Parkinson, se realizan las siguientes pruebas, ¿no? En el paciente lo ponemos de cúbito dorsal, el examinador le mantiene la cabeza levantada, luego lo deja caer. Con la otra mano comprueba la fuerza de la caída de la cabeza, ¿no? Cuya rapidez se aprecia visualmente, pero si es más lenta la caída es más hipertónico, ¿no? Entonces podemos decir que el paciente tiene una hipertonía ya generalizada, marcada. Entonces, la prueba positiva cuando la caída se lentifica o no se produce en estos pacientes, ¿no? Y se produce una contracción paradójica, que es la contracción de Westphal. En la hipertonía piramidal y la hipertonía extrapiramidal, como dijimos, la diferencia, ¿no? En la piramidal hemos dicho que es así el signo de la navaja. La extrapiramidal es el signo de la rueda dentada. En la hipertonía piramidal se exagera con el movimiento activo, la rigidez, ¿no? En este caso, la espasticidad. Se exagera con el reposo y afecta a músculos agonistas y antagonistas, ¿no? En lo que es la vía extrapiramidal. En la vía piramidal predomina un grupo muscular y sus efectos profundos son excitatorios, ¿no? O exaltados. Pues aparece el signo de Babinski, ¿no? En la que es la vía piramidal. En la extrapiramidal afecta a músculos agonistas y antagonistas, y reflejo profundo van a ser normales, ¿no? No se exagera. Siguiente.
Bueno, después de ver todas las características de la vía extrapiramidal, tenemos como claro ejemplo la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que es la enfermedad típica de una lesión en la vía extrapiramidal. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un proceso crónico progresivo provocado por la degeneración neuronal de la sustancia negra, lo que conlleva la disminución de los niveles de dopamina a nivel cerebral principalmente, ¿no? Entonces, el comienzo de esta enfermedad puede ser insidiosa, ¿no? Empezar con algún tipo de aumento del tono muscular en una extremidad o un temblorcito muy leve. Pero la mayor parte empieza con temblores, ¿no? El 75% de los casos tienen siempre temblor. Pero no son todos, ojo, ¿no? La bradicinesia, que es el enlentecimiento de los movimientos, también se presenta en el paciente con Parkinson, al igual que la acinesia, dificultad para realizar los movimientos. La hipocinesia, la reducción de la amplitud de los movimientos, ¿no? Que se puede evaluar también. Entonces, lo que es la enfermedad de Parkinson, en la vía extrapiramidal hay rigidez, hay alteraciones de reflejos posturales, hay afectación de la estabilidad y equilibrio, y hay trastornos cognitivos y ¿no? Neuropsiquiátricos. Entonces, más adelante el paciente acaba también con una demencia tipo subcortical, ¿no? Parece una demencia de Alzheimer. Siguiente. En lo que respecta a la hipotonía, pues es una disminución del tono muscular y puede deberse pues a lesiones a nivel de los músculos del sistema nervioso central o periférico, ¿no? Pues siempre un paciente con hipotonía, especialmente en recién nacidos, tenemos que ver si el problema es a nivel de lo que es la parte central o la parte periférica. En la parte periférica puede ser nervio o también músculo. La hipotonía por afectación del sistema estabil se observa, por ejemplo, en Corea de Huntington y en Corea de Sydenham. Los pacientes son más hipotónicos. Entonces, sí hay una reducción de la resistencia al desplazamiento pasivo y se manifiesta en forma espontánea, ¿no? Exagerada a la movilidad del segmento del segmento corporal afectado. Siguiente. Otros trastornos pues son de la postura también. En este caso vamos a llamarlos distonías, que son contracciones musculares sostenidas y se expresa clínicamente por postura anómala o movimientos repetitivos de torsión. En la postura distónica, la deformidad postural por lo común es la torsión sobre un eje del segmento corporal afectado. Los movimientos que acompañan al fenómeno postural pueden ser el temblor distónico o también los tics distónicos, ¿no? Como he mencionado, se producen máximo en la primera semana, ¿no? Las posturas distónicas, por lo común, es, digo ahora, también has mencionado que hay tics distónicos, ¿no? Los tics que aparecen con las distonías y también puede haber tics distónicos reflejos, ¿no? Al estimular una parte aparece ese movimiento tipo tic. Otro movimiento tipo distónico es la atetosis, ¿no? Que son movimientos distónicos involuntarios, lentos y que son sinuosos, ¿no? Con contorsiones actantes en la porción distal, o sea, prácticamente en los dedos se presentan las atetosis, ¿no? Movimientos tipo, como si estuviera reptando, ¿no? El dedo y con algunos tics también o de movimientos en esas zonas. Las posturas distónicas fijas que se presentan en ciertas afecciones de los ganglios basales son distonía flexural en enfermedades de Parkinson, ¿no? Que se puede presentar como una contracción hacia atrás del cuello. También pie y manos estriados, ¿no? De la enfermedad de Parkinson y de la enfermedad de Wilson. Y la postura en extensión del cuello y el tronco en la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Que son tipos de distonías. Siguiente. Entonces, las distonías pueden clasificarse, pues, de acuerdo a la edad de comienzo, ¿no? Es la etiología de distribución topográfica también. Por ejemplo, las distonías focales comprenden un grupo muscular circunscrito. Las segmentarias comprometen ya dos o más segmentos corporales contiguos, ¿no? Las multifocales son zonas afectadas que no son contiguas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el miembro superior izquierdo y el miembro inferior derecho. Las hemidistonías tienen un componente de un hemicuerpo, ¿no? Las generalizadas comprometen el tronco y el miembro, ¿no?
Entre las causas, pues son múltiples distonías, ¿no? Las encefalopatías perinatales, ¿no? Los niños con parálisis cerebral, hasta tienen parálisis cerebrales distónicas, ¿no? Con una postura irreversible. Las encefalitis pueden dejar esas, las distonías, accidentes cerebrovasculares también, tumores, traumatismos, distonía del torsión idiopática, la psicogénica y la hereditaria, ¿no? Que las generalidades especialmente son hereditarias. Siguiente. Entonces, para todo lo que es la vía extrapiramidal, pues al igual que en todas las enfermedades, tiene que ser una buena historia clínica, ¿no? La anamnesis, por ejemplo, es importante en estos casos, que puede sugerir la causa subyacente, influir en el pronóstico. Por ejemplo, si dice si ha sido agudo, ¿no? Podemos sospechar de un evento vascular, ¿no? ACV, hemorrágico, isquémico, si es crónico, un tumor, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, la edad de comienzo y el cuándo empezó, pues es importante. El modo de comienzo, ¿no? De postura distónica del niño o adulto joven, ¿no? Se debe a reacciones inducidas por fármacos a veces, comienzo gradual en adolescente, distonía de torsión idiopática o también la enfermedad de Wilson, ¿no? En la evolución veremos si es cada vez más intenso, la distonía está aumentando, incrementándose, muchas veces ya puede acompañarse de dolor, ¿no? Hay fármacos que producen distonías como la fenotiazinas, las butiferononas, las generalmente sentimientos anormales, ¿no? Y la discinesia puede ser incluso irreversible muchas veces. Otros medicamentos anticonceptivos o la levodopa que se usa en el Parkinson también puede dar distonía. La fenitoína, ¿no? Que se usa la epilepsia también, ¿no? Que pueden presentar discinesias irreversibles o también reversibles. Las distonías, pues hemos visto que hay muchos casos hereditarios, pues es importante conocer los antecedentes familiares, algunos trastornos hereditarios de base, presencia de temblor esencial, enfermedad de Huntington o el síndrome de Tourette, ¿no? Que obviamente va a acompañar a los pacientes. Siguiente. En el examen físico, pues se debe ver la presencia de movimientos involuntarios anormales cuando el paciente está en reposo, ¿no? O sea, observarlo básicamente. También ver que al extender, cuando hagamos la evaluación de la fuerza, pedimos que extienda el brazo, ¿no? Y por ejemplo, ya podemos darnos cuenta que hay un invalidismo, una distonía también, ¿no? Si puede realizar la acción sostenidamente, pruebas especiales para evaluar el sistema extrapiramidal, girar sobre el mismo, en el paciente parado, para ver si está bien su coordinación. Dibujar una espiral que se expanda, ¿no? En un papel. La retropulsión, ¿no? Maniobra del pabellón, ¿no? El paciente a veces se cae cuando tiene problemas extrapiramidales. Tapping, el reflejo glabelar hay que ver. Y el reflejo polomentoniano también que puede estar presente en los pacientes. Entonces, luego evaluamos el tono muscular, como hemos dicho, ¿no? Con movimiento de flexión, extensión de las articulaciones. Se observa si ahí existe pérdida de masa muscular, ¿no? Atrofia, en caso para hacer la diferenciación con una enfermedad de la vía piramidal. Evaluación de la marcha y evaluación del perfil neuropsicológico, ¿no? Para ver, por ejemplo, pacientes con Huntington o con Parkinson. Siguiente. Bueno, en exámenes complementarios depende mucho de lo que pensemos. En enfermedad de Wilson, por ejemplo, simplemente con la determinación de cobre ya tenemos el diagnóstico. El laboratorio sanguíneo puede revelar disfunciones hepáticas o, ¿no? En la enfermedad de Wilson que están relacionadas con la enfermedad de Wilson, la degeneración hepatocerebral adquirida, ¿no? El hipotiroidismo, también las hipocalemias como causas de Corea. El encefalograma básicamente se hace para ver mioclonías, si son este tipo de epilepsia o son otro tipo de mioclonías, ¿no? Y esto por imágenes, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, ¿no? En este caso, en la resonancia es lo ideal, ¿no? Porque puede haber tumores asociados a discinesias o distonías. Puede haber atrofia de los núcleos caudados, ¿no? En la enfermedad de Huntington, pero en fases avanzadas puede haber anomalías en ganglios basales en la enfermedad de Wilson, ¿no? Captación, incluso como un problema metabólico. Y también importante los estudios genéticos, ¿no? En caso de distonías, básicamente, identificar los genes de determinar otras enfermedades hereditarias como movimientos anormales para poder decir que es la causa de su problema.
Siguiente. Bueno, ese es. Sí, Marcelo, es todo. Y ya. Bueno, bueno, el otro día dijimos que no había clase el viernes, pero vamos a hacerlo también virtual para terminar. Y nos queda todavía una clase el 6, así que esa va a ser presencial, ¿ya? No hay problema de los temas. Entonces el día 20 sería también a las 7, sí, a las 7 de la noche, pues una horita hacemos virtual, ¿ya? Está bien, como el día viernes que hacemos presencial, tenemos Sí, pensado hacer un tema. la última, sí. Mm, ok, está bien. Ya listo, listo chicos, nos vemos. Ya. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao.